La segunda cosa que ocurre es que deseas hacer la voluntad de Dios. Escuchas la palabra y estás predispuesto a solo escucharla, salir y obedecer. No cuestionas, no necesitas 1000 discipulados. Tú escuchas la palabra, dices amén, sales y haces. Es como funciona, muy práctico, muy sencillo, como niños. Veas esto, vas y haces. Hay que leer la Biblia y la lees, hay que congregar y congregas, ofrendar y diezmar y lo haces, predicar y haces y buscas la manera, regalas un folleto. Yo recuerdo constantemente una práctica que tuve era comprar muchos folletos o separadores que en ese entonces se utilizaban mucho y con versículos y textos y todo el tiempo estaba regalando un folleto. Lo sigo haciendo hasta el día de hoy, folletos, moneditas de las que siempre cargo, billetes, predicando el evangelio, la voluntad de Dios. Y resulta inexplicable de pronto sentirte haciendo algo que nunca harías en tu carne, ¿verdad? Por tu voluntad propia. Un día salí del trabajo, recién convertido, me metí a un cibercafé, estaba en una computadora haciendo algo cuando el tiempo de los correos electrónicos y las cadenas y todo eso, y me llega una reflexión que decía, regrésale esto a la persona que te lo envió, cadena. Y estaba muy bonito, pero pensé, ¿por qué se lo voy a regresar a la persona que me lo envió si él es cristiano? Se lo voy a enviar a alguien que no conoce al Señor. El versículo, nunca lo olvidé, era el Salmo 118:8. Y la reflexión era, si conoces a alguien cuyo anhelo es que Dios sea el centro de su vida, mándalo al centro de la Biblia. Y el centro de la Biblia es el Salmo 118:8. Ahí luego lo lee. Y estaba el versículo allí. Y en lugar de reenviarlo, que era más fácil, solo era dar un clic, identifiqué a una jovencita que estaba allí en el ciber. Recuerdo que estaba en una de las computadoras y la llamé, le digo, oye, ¿puedes venir? Y se acerca, se sienta, perdón, dice, ¿te puedo servir en algo? Mira, siéntate, te quiero compartir algo. Y le comparto el versículo y le comienzo a evangelizar, y de pronto la jovencita está llorando allí, en un ciber, en una época donde los ciber estaban repletos, que eran la novedad, el internet, y está llorando, y yo comienzo a orar por ella, me olvidé por completo en dónde estaba y que había gente alrededor. De pronto ella se percata, comienza a secarse las lágrimas apenada, y yo veo a mi alrededor y también pienso, ¿qué rayos estás haciendo, David? Ya cuánta gente te está viendo que estás aquí y está llorando y tú orando por ella acá, no, si esto no es iglesia. Me dio pena. Recuerdo que me despedí, le di un abrazo y salí de allí muy confundido. Muy confundido. Era la primera vez que yo hacía algo así y mi pregunta era, David, ¿por qué estás haciendo eso? Y solamente tiene esta explicación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando su Espíritu Santo te posee, te toma, entra a ti, toma el control de tu vida, y si a eso tú le sumas que tú cedes, que tú eres dócil a la voz de Dios que constantemente nos habla, comienza el Espíritu Santo a hacer cosas en tu vida que de pronto no puedes entender. Por eso cuando evangelizo y alguien recibe a Jesús, le digo, si lo que acabas de hacer fue sincero, va a ocurrir dos cosas. Vas a empezar a sentirte atraído por cosas que en otra ocasión no hubieras querido hacer. Y vas a comenzar a rechazar cosas que en otras circunstancias te sentirías atraído a hacer, pecado. Y de pronto empiezas a sentir rechazo por ello, y empiezas a sentirte atraído por hacer las cosas que agradan a Dios. Es el Espíritu Santo que ahora está en ti, y de pronto no te explicas y dices, ¿por qué me está pasando esto? Naciste de nuevo. Cuando evangelizo, yo a veces les digo, ¿sabes qué?
Hay personas que levantan manos y pasan al altar y hacen la oración y nunca más los volvemos a ver. Hay personas que no levantan la mano, que no pasan al altar, que no derraman una lágrima, pero que están tomando una decisión en su corazón, sinceramente en su lugar, y algo pasa y vemos los frutos. No es lo que visiblemente podemos contemplar, es lo que internamente está ocurriendo en el corazón. Hay quienes están recibiendo la palabra y el Espíritu Santo entonces pondrá ese deseo de hacer su voluntad. Dentro de esto mismo, en el 2a, dice, también se aleja del pecado. Es voluntad de Dios también. Todo aquel que es nacido de Dios, léalo conmigo, no practica el pecado. ¿Qué hace el que ha nacido de Dios? El que es hijo de Dios, ¿qué hace? Más bien, ¿qué no hace, va? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra simiente que está utilizada allí, en el idioma original, las personas que lo escuchaban podían entenderla. Era muy común. De esa palabra simiente, en el griego, se deriva también la palabra semen, semilla. Eso es simiente. El ADN de Dios, el ADN del hombre viaja a través del semen, de la simiente, de la semilla. Lo que aquí está diciendo es que la simiente de Dios, la semilla de Dios ha sido depositada en tu ADN. Te cambió tu ADN espiritual y ahora empiezas a actuar conforme al ADN de Dios. La simiente de Dios ahora está en ti. No puede pecar porque ahora la naturaleza de Dios empieza a manifestarse en ti. Es una obra sobrenatural la que ocurre en nosotros, por eso es inexplicable. Es la razón y los argumentos que tenemos para saber y decir que la palabra de Dios es justamente eso, palabra de Dios, porque ninguna otra palabra, ningún otro libro cambia tantas vidas como lo hace la palabra de Dios, porque va aunada, trabaja en conjunto con el Espíritu Santo. La simiente de Dios puesta sobre ti, la naturaleza de Dios puesta en ti. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero pon atención que en ese mismo contexto, en el versículo anterior, note lo que dice. El que practica el pecado, léalo conmigo. El que practica el pecado es del diablo. ¡Auch! Ahí es donde las alarmas se prenden. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira hermanito, mira hermanita. Primera de Juan 1:8 dice que todos somos pecadores. El que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Y aquí mismo argumentamos, ¿verdad? Esa es la realidad. Somos una bola de pecadores, inevitable de pronto, pero no podemos vivir una vida de constante pecado. Como dijo el apóstol Pablo, entonces pecaremos para que la gracia sobreabunde. Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues todavía viviremos aún en ellas? El que ha nacido de nuevo, lo primero que pasa es que empieza una lucha interna por ya no pecar. Es que mire, el que ya tiene el Espíritu Santo no peca a gusto. Si el Espíritu Santo está allí, como el hijo pródigo, jamás se sentirá a gusto sentado en el chiquero entre marranos. Si caes en el chiquero, en el pecado, y te sientes cómodo ahí en el chiquero, en el pecado,
tal vez deberías considerar lo que Dios está diciendo. El que practica, el que lo tiene como una práctica, como un hábito, como algo constante, como algo que representa su vida, es del diablo. Mira, jovencito, mira, señorita, ustedes me preocupan más porque están en un punto donde sus futuros se está definiendo y decidiendo. Una vez te lo voy a decir, no te lo voy a repetir, al menos no el día de hoy, pero Dios te está hablando. No te unas en yugo desigual. Relacionarte con una persona que no es cristiano, que no es cristiana, es pecado. Y si una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ese es tu común denominador, considera lo que Dios está diciendo. El que practica el pecado no es de Dios. Deberías temer. Yo cuando nací de nuevo tenía tanto de esto. Y como les digo, cuando el Espíritu Santo, no necesitas que una y otra vez te estén diciendo. Yo recuerdo que ya en Cristo Jesús retomé una relación de noviazgo que yo sabía no debía, una relación que era de mi pasado. Vuelve a aparecer cuando ya estoy en Cristo Jesús. Vengo a un evento, a Verapaz, recuerdo perfectamente, un evento de jóvenes. En el evento de jóvenes una palabra como la que hoy estoy recibiendo: no te unas en yugo desiguales. Ya, amén. Regresé, fui, le dije, bye, no se puede, conozco al Señor y todo, y se puso a llorar, y dijo, por eso no quería yo que fueras a ese tu cultote, dijo. Pero hoy estoy bendecido. Obedece o desobedece y estarás bendecido, o lo contrario, bendecida o lo contrario. Pero si has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está ahí, una palabra bastaría, no tienes que estar una y otra y otra y otra. Eso se llama necedad, insensatez, y no es propio de un hijo, de una hija de Dios. Fornicación, adulterio. Ya está de más que estuviéramos predicando, hermano, pues no engaña a su hermano, no es hijo de Dios. No tendríamos que estarle diciendo que tiene que ser fiel a su esposa, que tiene que ser fiel a su esposo. O estamos en ese punto. Deberíamos considerar con qué batallas, qué es tu pecado, qué es tu debilidad. No dudo que la tengas, porque yo la tengo. El punto aquí es que tienes que estar luchando. Tenemos que estar luchando, porque eso es lo que da evidencia de que somos hijos de Dios, que no nos dejamos vencer por el pecado. El mismo apóstol Pablo dice, él, un hombre evidentemente, obviamente nacido de Dios, nacido de nuevo, hijo de Dios, pero él dice, mantengo una lucha entre mi carne y mi espíritu, y su queja era esta: miserable de mí, ¿quién me podrá quitar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero sus palabras reflejan un profundo pesar, dolor por fallar. Está luchando. El que es hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, pelea contra el pecado, lucha por mantenerse en santidad y agradándole al Señor. ¿Qué significa miserable de mí? ¿Quién podrá separarme de este cuerpo de muerte? Los romanos tenían una práctica para matar a sus enemigos. Los metían a calabozos, y era una muerte muy lenta que daban a estas personas, atándolos a un cuerpo muerto, literal. Los metían en el calabozo y llevaban un cadáver y los amarraban literalmente y los abandonaban allí. El cuerpo muerto lentamente contaminaría el cuerpo vivo y lo mataría. Una muerte, sí, me encanta ver sus caras así. Eso está representando el pecado. Es asqueroso, es putrefacto, destruye, mata. La paga del pecado es muerte. Ese yugo desigual está muerto y va a matar lentamente tu
fe y te va a alejar de Dios, va a destruir tu vida. Eso es lo que pasa. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? La escena es esa, ese es el pecado. Apesta, es asqueroso, por atractivo que a ti te parezca. Tanta gente está atada a pornografía y una y otra vez vuelven a eso. Son cuerpos muertos a los que estás atados. El que practica esas cosas es el diablo. Preguntale a tu hermano de al lado quién es tu papá. ¿Hay alguien en casa? Espero todos nos podamos sentir con libertad de decir eso. Levanta tus manos y di: yo soy un hijo o una hija de Dios. Amén.